Pudimos haber tenido una película de Batman ambientada en Arkham Asylum, donde Deathstroke mataba uno por uno a todos los seres queridos de Bruce Wayne, pero terminaron recasteando a Batman dos veces y la película que se estrenó es completamente distinta a la visión original. Por eso, hoy vamos a meternos en el desarrollo de la película, para descubrir lo que iba a ser. Como hablé en mi video de Batman vs Superman, y si no lo viste te lo dejo acá arriba, el 22 de agosto de 2013, Warner Bros. Anunció que Ben Affleck iba a ser Batman en la secuela de Man of Steel, y el internet la verdad que no le gustó un carajo. En la primera hora después del anuncio, Physiology, que es una empresa de análisis de redes sociales, ni dio las primeras menciones en Twitter. El 71% eran negativas y solo el 15% eran positivas. La gente hablaba de Daredevil de 2003, de su otra película Jiggly, decían que no era intimidante, que no tenía el cuerpo, que su acento era incompatible con Bruce Wayne. En la primera noche aparecieron más de 30 peticiones pidiendo que lo sacaran. La más popular hasta llegó a casi 100.000 firmas. Y en octubre de 2014, antes de que esa película siquiera saliera, Warner Bros. Ya había anunciado formalmente que iba a ser una película en solitario de ese Batman. Para mediados de 2015, Affleck ya estaba en negociaciones para ser no solo el protagonista, sino también el co-guionista junto a Geoff Johns, cofundador de DC Films. En abril de 2016, el CEO de Warner Bros. Anunció oficialmente en la CinemaCon que Affleck iba a ser el director de la película. Lo irónico de todo esto es que cuando salió Batman vs Superman, los críticos la destrozaron, pero hasta la gente que lo odió decía que el Batman de Ben Affleck era lo mejor de la película. Entonces, a lo que todos vinimos, ¿qué pasaba en la versión de Ben Affleck? Antes de hablar de un guión terminado, voy a hablar un poco de dónde venía la idea. La primera base que usaron fue Nightfall, que es un arco de los cómics de los 90, donde Batman sufre de muchísimo estrés y desgaste. Sumándole a todo esto, tenemos un intento fallido por parte de Batman para capturar a Black Mask, que en ese momento tenía una vendetta con Bruce Wayne y Lucius Fox. Y también tiene que lidiar con un intento de asesinato al comisionado Gordon, y como si esto fuera poco, la historia viene directo después de la muerte de Superman, por lo que Batman no está muy bien mentalmente, a nivel de que ni siquiera puede meditar. Esto culmina con Bane monitoreando la fatiga de Batman y tratando de empeorarla, haciendo que Killer Croc y el Acertijo peleen contra Batman para probar sus límites. También cabe aclarar que John Paul Valley, también conocido como Azrael, estaba entrenando para tomar el manto de Batman en ese momento, por lo que la primera pelea contra Killer Croc es contra el Batman de John Paul Valley, y después Bruce vuelve para pelear contra el Acertijo. Después de eso, Bane libera a todos los villanos de Arkham y deja que Batman los persiga por semanas hasta que esté físicamente roto. Después aparece y cuando Bruce ya no tiene nada que dar, le rompe la espalda. Le perdona la vida, pero igualmente lo deja cuadripléjico. No es todo lo que pasa en la historia, pero es una versión resumida como para que entiendan el concepto de la versión de Affleck. La segunda base es Arkham Asylum, una casa seria en una tierra seria, que es una novela gráfica de Grant Morrison. Si no la leyeron, es básicamente una pesadilla psicológica. Batman entra al asilo y a medida que avanza empieza a descubrir los secretos del origen de Arkham, y eso lleva a que empiece a cuestionarse dónde empieza la línea psicológica entre él y la gente que encierra ahí. El guión de la película la verdad que tuvo muchas versiones. Affleck escribió la primera versión con Geoff Johns, después lo reescribió Chris Terrio, que es el mismo escritor que había ganado el Oscar por Argo en 2013 y el mismo que había escrito Batman v Superman. Jay Oliva, el artista de storyboard que trabajó directamente con Affleck en el proyecto, fue uno de los pocos que habló de lo que había dentro de ese guión. No puedo decir mucho más que fue increíble. He trabajado en muchas cosas de Batman y lo que era realmente genial era que estaba uniendo muchas historias de Batman que nunca había sido realmente exploradas. Había como 80 años de mitología de Batman ahí adentro. Esto lo confirmó Robert Richardson, que era el director de fotografía que Affleck había elegido para filmar la película. También describió la dirección del guión y la verdad es que Affleck estaba yendo hacia los aspectos más psicológicos de Batman. ¿Qué parte de Bruce Wayne estaba sana psicológicamente y qué parte no? El escenario central donde transcurría la película era justamente Arkham, así como en la novela gráfica. En algún punto, Batman se iba a preguntar si tenía que estar ahí dentro con todos los villanos que encerró, como mencioné previamente. El director de fotografía también fue muy honesto con el estado del guión. Había un guión, pero no había un guión armado. Affleck seguía trabajando para cambiarlo y la película nunca llegó a tener una fecha de rodaje confirmada porque el guión nunca llegó a estar en un punto donde Affleck estuviera conforme. La película también iba a transcurrir después de los eventos de Justice League y el enfoque narrativo estaba en un único villano. Affleck había explicado la decisión en un evento llamado Full Circle, que era de Zack Snyder justamente. En sus palabras, él quería un villano tan formidable que no puedes imaginar cómo tu protagonista va a poder superarlo. Pero bueno, el villano que había elegido Affleck era Deathstroke. El casting de Joe Manganiello como Deathstroke fue uno de los pocos elementos del proyecto que llegó a ser 100% oficial. En septiembre de 2016, Affleck publicó material de prueba del personaje en redes sociales sin revelar quién lo interpretaba. Pero un par de días después, Geoff Johns terminó confirmando que el actor elegido era Joe Manganiello. A ver,
ver, lo que tenía en mente Affleck para Deathstroke, en mi opinión, es demasiado específico. El actor que iba a interpretar a Deathstroke describió esa visión en detalle en un montón de entrevistas. Y la referencia principal que dio era David Fincher, especialmente The Game, que es un thriller del 97, en el que Michael Douglas hace un tipo rico que pierde todo de la noche a la mañana mientras arruina su vida por completo. Todo porque acepta jugar un juego que no entiende. Deathstroke tenía planeado hacer algo similar con Bruce Wayne, y por algo similar me refiero a destruir sistemáticamente su vida, su reputación como empresario, sus relaciones personales y su identidad como Batman al mismo tiempo. En palabras de Manganiello, era una historia realmente oscura donde Deathstroke era como un tiburón, como un villano de película de terror que estaba desmantelando la vida de Bruce desde adentro. La motivación de Deathstroke también estaba recontra confirmada, porque en un stream de Twitch Manganiello reveló que en el guión de Batman, Deathstroke perdió a su hijo y culpa a Batman por esa muerte. Eso lo conectaba directamente con la escena de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde el ex Luthor le cuenta a Deathstroke que Bruce Wayne es Batman. Esta escena fue filmada durante la producción original de Justice League, justamente para adelantar la trama de la película de Affleck. Pero ahora hablemos del resto del cast de la película, porque Jeremy Irons estaba confirmado para volver como Alfred, J.K. Simmons como el comisionado Gordon, y Batichica iba a tener un rol muy importante en la trama, o sea, no iba a ser un personaje secundario. La película hasta tenía un enfrentamiento directo entre Deathstroke y Batichica. Para mí el nivel de dedicación que tenía Manganiello por el personaje de Deathstroke era increíble, porque él quería un mercenario bastante normal, digamos, formado en el ejército, con una historia de pérdida personal que justificara la obsesión que tenía con Batman, y también hasta había trabajado en un tratamiento para una película en solitario de Deathstroke con un escritor nominado al Oscar que también quedó cancelada. Hay muchas historias sobre proyectos cancelados en Hollywood que nunca se sabe exactamente qué pasó, pero por suerte esto no es uno de esos casos, porque Ben Affleck fue muy honesto sobre por qué se bajó del proyecto. En enero de 2017 Affleck anunció que se bajaba de la dirección, pero iba a seguir como protagonista, o sea que Warner necesitaba un director nuevo y fue a buscar a Matt Reeves, el director del Planeta de los Simios, La Guerra. Lo primero que hizo Reeves fue leer el guión existente y lo describió como muy de acción, muy conectado al DCU, así que pidió reescribir el guión, Warner Bros. Aceptó y se desechó el guión de Affleck, Jones y Terrio. Affleck todavía figuraba como protagonista en ese momento, pero venía cargando una mochila bastante pesada desde Justice League. Su alcoholismo había empeorado muchísimo durante la producción de la película, tengan en cuenta que también se había separado de Jennifer Garner, y la experiencia traumática de las refilmaciones con Joss Whedon tampoco ayudaron, la verdad. Como que todo terminó explotando y en enero de 2019 Affleck confirmó que se bajaba completamente del rol de Batman. Él dijo: le mostré el guión de Batman a alguien y me dijeron, creo que el guión está buenísimo. Y también creo que vas a beber hasta morirte si pasás por la que acabas de pasar de nuevo. Con Affleck completamente afuera, Reeves tuvo la libertad de hacer lo que quería. Pero increíblemente no iba a ser la última vez que iban a recastear a Affleck, porque más adelante Michael Keaton iba a reemplazar a Affleck como el Batman principal del universo DC. Para darles un poco de contexto, cuando Affleck se bajó del rol en 2019, el estudio todavía tenía un problema bastante grande porque necesitaba un Batman del todavía vivo DCU. Y en 2020 empezaron a circular reportes de que Michael Keaton había sido convocado no solo para un cameo en Flash, sino para un rol bastante amplio. Piensen en Nick Fury en el UCM, o sea, Keaton iba a ser ese personaje para el nuevo DCU. Affleck iba a aparecer en Flash como un cameo, pero iba a ser borrado de la existencia y reemplazado por Keaton. No voy a contar más porque mi plan es explicarlo en mucho más detalle en el video de la semana que viene. Lo que tienen que saber es que lo único que sobrevivió de todo ese plan fue el cameo de Affleck en la primera parte de Flash. Tuvo 5 minutos en pantalla y lo gracioso es que Affleck dijo en entrevistas que esas escenas sí fueron sus favoritas de todo el tiempo que pasó siendo Batman, que fue la primera vez que realmente entendió cómo interpretar al personaje y que estaba muy contento con el final que le dieron. Pero volviendo a la visión de Matt Reeves, porque ya no fuimos de tema, él quería un reboot desde cero, sin conexión al DCU y con un actor distinto. Para ese Batman tenía un actor en mente casi desde el principio, que era Robert Pattinson. Todo el mundo todavía lo asociaba con Crepúsculo, pero la realidad es que él se había construido una carrera recontra interesante en el cine independiente. Y cuando empezaron el casting, Pattinson se enteró del proyecto y fue él quien insistió. El casting generó el lloriqueo de siempre, casi idéntico al lloriqueo de los supuestos fans que había recibido Affleck, y les puedo garantizar que va a ser el mismo lloriqueo que va a recibir el actor que casteen para el nuevo DCU. La película llegó a los cines en marzo de 2022 y recaudó $770 millones a nivel mundial. Las críticas elogiaron a Pattinson, elogiaron el tono, elogiaron la decisión de hacer un Batman detectivesco de casi 3 horas, porque era exactamente lo que Reeves había prometido y no tenía nada que ver con lo que iba a hacer Affleck. Primero porque las dos películas encaraban a Batman desde un lado completamente distinto, pero al fin y al cabo estoy muy contento con el producto final que nos dieron. La pregunta que te dejo es esta: ¿qué Batman preferís, el de Affleck o el de Pattinson? ¿Y te hubiera gustado ver esta película de Batman dirigida por Ben Affleck? Dígame en los comentarios.